tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos en el programa La Necesidad del Profeta con el pastor Mervis Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo del Danto. Estamos abiertos a debate. Dios es uno solo, bautismo bíblico, las 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la de se terminó, etcétera, etcétera. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 048. Vamos a estar pasando el pastor Mervin, quien nos estará dando un saludo. Muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen en Filipenses 2:9, que no es dado a los hombres otro nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:21 dice que es nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Y en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora el pastor Mervin, como de costumbre, nos estará dando un resumen de los temas anteriores. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Y como Dios ha traído un profeta a la escena, como dice el hermano Braja en Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, volumen 1, página 135. Él dice que si Dios tardaría 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Luz es revelación, luz es el mismo Señor Jesucristo, porque en San Juan 8:12 él dice, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Luz es revelación, luz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el hermano Braja dice en esa página, Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Página 135, volumen 1. Él dice que si Dios tardara 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz, como dice en Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación. Entonces vemos que la luz, ¿verdad?, que Dios trae para el tiempo del fin es la plenitud de la luz, que es la revelación. Y vemos que en esa misma página el hermano Braja dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T. Pero si el hombre continúa así, se visitará en el espacio, en proporción, dice él, en la luna, ¿no? Entonces vemos hoy países como Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Israel, ¿verdad? Ya tienen astronautas en la luna, ven que es del hombre espiritual. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Ven? Entonces Dios ha traído un profeta, ¿verdad? Para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, ¿ves? Y el hermano Braja dice, ¿qué del hombre espiritual hoy? ¿Qué del hombre espiritual? Si nos vamos al hombre espiritual, se va Modoy, se va Wesley, se va los pentecostales, se va Lutero, se va esos hombres del pasado. ¿Ve? Él dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron, no me importa lo que Dios está haciendo hoy. Un profeta ve tres cosas. Un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Son tres cosas que un profeta, ¿verdad? Y para eso Dios ha traído el séptimo mensajero, como dice el hermano Braja, de la introducción de las edades. Él dice, es como una explosión, una vela romana, después de las edades vienen los sellos, después de los sellos vienen las trompetas, después de las trompetas vienen las copas, después de las copas los truenos, ¿verdad? Es una explosión como una vela romana y es una luz espiritual. Dios ha venido avanzando espiritualmente, creciendo espiritualmente para un pueblo con percepción profética. En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Y en segunda de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y cree a su profeta y prosperará. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios ha traído el cuarto Elías para nosotros los gentiles. En primer libro de Reyes 17, Elías estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12-15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, William Mario Branham. Aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el cuarto Elías, muchos hermanos dicen, no, ese es Juan el Bautista. No, Juan el Bautista
¿verdad? Cuando la prédica de Juan el Bautista, el mundo no se acabó en candela. Malaquías 4.1 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová. O sea que este mundo se va a acabar en candela. El cuarto día dice que este mundo se va a acabar en candela. Y en segunda de Pedro 3.7 dice, los cielos y la tierra están guardados para el fuego, Entonces este mundo se acabará en candela. Y la quinta vez que viene Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel, Apocalipsis 11.6. Entonces vemos que ya Dios ha enviado el cuarto Elías, ya Dios ha enviado Lucas 17.30, la manifestación del Hijo del Hombre. Era Jesucristo en un profeta, la manifestación del Hijo del Hombre. Se va el cuarto, se va el séptimo mensajero, ¿verdad? Y queda la manifestación del Hijo del Hombre en un cuerpo místico, en el ministerio quíntuple. Efesios 4.11, Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4.12 dice, a fin, dice, para la perfección de los santos, ¿ve? Para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios ha enviado el cuarto Elías, Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre y Dios ha enviado al séptimo mensajero. DC, Apocalipsis 1.20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. DC, del 53 al 170, el apóstol Pablo. En Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo. ¿Ve? Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. ¿Ve? Apocalipsis 2.12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, fue Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2.8. Apocalipsis 2.12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2.18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que todo mensajero viene al final de la edad, como dice el hermano Branham. En la página 117 del primer sello, él dice, todo mensajero viene al final de la edad. ¿Ve? Entonces vemos que después de las 7 edades vienen los 7 sellos. Apocalipsis 6.1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Ve? Y Apocalipsis 6.2 dice, ven y miré aquí un caballo blanco. El caballo blanco significa religión mundial, engaño mundial. Engaño, el caballo blanco es engaño y es religión mundial. Apocalipsis 6.3, ven y mire aquí un caballo bermejo, que significa rojo, política. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes, ¿verdad? Apocalipsis 6.5, ven y mire aquí un caballo negro, economía mundial. Y Apocalipsis 6.7, ven y mire aquí la muerte y el alde le sigue, ¿ves? Entonces, estos 4 caballos son combatidos con las 4 unciones de Apocalipsis 4.7. La unción de León Pablo combatió el engaño, la unción del güey Colombo combate la política, la unción del hombre Martín Lutero combate la economía y la unción del águila William Mario Branham. ¿Ve? Dios en estas 7 edades ha traído 4 unciones, ¿ve? Y en estos 7 sellos Dios ha traído 4 unciones. Apocalipsis 6.9, el quinto sello, y Apocalipsis 6.12, el sexto sello, y Apocalipsis 8.1, un silencio en el cielo, ¿verdad? El séptimo sello, y Apocalipsis 10.1 es el séptimo sello descendiendo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es Apocalipsis 10.1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, ¿ve? El mismo libro que estaba en Daniel 12.4, este mismo libro fue abierto en Apocalipsis 10.1, ya se cumple Daniel 12.4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Ve, la ciencia se ha aumentado y el libro fue abierto. Ve, el libro es el mismo Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así predicó el hermano William Mario Branham. Cristo es el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el libro. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ve, y adoraron a la bestia cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un simbolismo. Siempre les recuerdo que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Tiene que ser una revelación. Por eso en Mateo 11, 25, 26, 27,
¿verdad? Él dice, te alabo Padre, creador de los cielos, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Mateo 16, verso 17 le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, no sobre Jesús, sino sobre la revelación de quién era Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, las puertas del infierno no prevalecerán contra qué, contra la revelación de quién es Jesucristo. Entonces vemos que después de los sellos vienen las trompetas, ¿verdad? Digo, Apocalipsis 8:7 la primera trompeta, Apocalipsis 8:8 la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10 la tercera trompeta y Apocalipsis 8:12 la cuarta trompeta. Las trompetas, ¿verdad? Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Apocalipsis 9:1 vemos la quinta trompeta, ¿ves? Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Apocalipsis 9:13, sexta trompeta, ¿ves? Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Vemos que ya han sonado dos ay, ¿verdad? Ay en la Biblia son guerras mundiales. Primer ay sonó en 1914 a 1918. El segundo ay suena en 1939 a 1945. Se cumple el primero y el segundo ay, como dice Apocalipsis 11:14. Aquí el primer ay y el segundo ay ya pasó. Pronto el tercer ay, pronto la tercera guerra mundial. Ya empezó, ya están calentando motores. Ahí está Rusia bombardeando Ucrania. Ahí está Israel bombardeando a Gaza, ¿ves? El comienzo, están probando motores y es el comienzo de la tercera guerra mundial, que no la va a resistir el mundo, porque la Biblia nada más habla de 3 guerras mundiales. Juan vio en Apocalipsis 3 guerras, el primer ay, segundo ay y el tercer ay. No soporta el mundo el tercer ay, porque vemos hoy que hay bombas nucleares por todas partes del mundo. Bueno, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, como lo dice el hermano Braje en la fiesta de la trompeta, ¿no? El mensaje de la fiesta de la trompeta. Dios tiene 2000 años, como dice en Oseas 6:2, ¿ves? Después de 2 días le dará vida. Dios ha recogido a su pueblo Israel, ¿verdad? Y Oseas 6:2 se cumple en 1948. Dios empieza a recoger una nación y en 2 días, que son 2000 años, ellos habían sido esparcidos por toda la tierra, pero hoy Israel está en su tierra. Sabemos que hablando de Israel se está hablando de los 144.000 de Apocalipsis 7. Vemos que se cumple también en 1948, ¿verdad? Isaías 66:8. En un día nacerá una nación. En 1948, en un día literal, nace una nación otra vez nuevamente, que es Israel. ¿Ve? Ahí está Mateo 24:32. Aprender de la higuera. El reloj profético para nosotros los gentiles es Israel. Aprender de la higuera, ¿ve? Ahí está Israel. El único país que ha sembrado papa, tomate, flores, cebolla en un desierto se llama Israel. Ha sacado una máquina que fabrica agua en el desierto. Sacan peces, carne de pez y carne de res sin matar el ganado. ¿Ves? Sacan leche lácteo sin ordeñar las vacas. Israel es uno de los países más avanzados hoy. ¿Ves? ¿Qué del Israel espiritual? Allá está el Israel natural, aquí está Israel espiritual. Así como ellos han avanzado, ¿verdad? Con la ciencia natural, la novia ha avanzado con la ciencia espiritual. Así como el hombre pasó de la carreta al vehículo y del vehículo al avión y del avión al espacio, a la luna, así también el hombre espiritual. El hermano Braja dice en el mensaje Cuenta Regresiva, él dice, Lutero representó el caballo, la carreta, Wesley representó el vehículo, hablando del medio de transporte. Los pentecostales, los hermanos Brie, Henry Ford saca el vehículo representando a los metodistas. Vienen los hermanos Brie, sacan el avión representando a los pentecostales, los genuinos pentecostales, la calle Susa, 1906, llenos del Espíritu Santo. No los pentecostales en la actualidad, que son más mundanos que la Iglesia Católica. Vemos que el hombre no natural avanzado, que es del hombre espiritual. Dios ha traído un profeta, ¿verdad? Para, como dice Pablo en Efesios 1:3, para llevarnos a lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, así como el hombre no natural avanzado, Dios ha traído 7 mensajeros para que un pueblo crezca, avance espiritualmente, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado el mejor vino, ¿ve? Para el tiempo de la tarde. Vino en la Biblia significa revelación, estímulo de revelación. Génesis 14:18, ¿verdad? Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, figura de William Mario Braja, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, ve la ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. Hoy el pan es la palabra y el vino es estímulo de la revelación. San Juan 6:51, él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El pan vivo es la palabra.
Lucas 4:4 y Mateo 4:4 dice no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que después de las trompetas vienen las plagas, ¿verdad? Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 15:8 habla de las 7 plagas que las traen temporalmente los 7 mensajeros. Y después vemos Apocalipsis 16, las 7 copas. De las 7 copas también la traen los 7 mensajeros. Apocalipsis 6:2 la primera copa, Apocalipsis 6:3 la segunda copa, Apocalipsis 6:4 la tercera copa, Apocalipsis 6:8 la cuarta copa, Apocalipsis 6:10 la quinta copa, Apocalipsis 6:12 la sexta copa y Apocalipsis 16, verso 17 la séptima copa. ¿Ves? ¿Cómo sabemos que son los 7 mensajeros? Porque Apocalipsis 17:1 dice, y el séptimo mensajero derramó la séptima copa y dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién era el séptimo mensajero? William Marriott Branham. ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. ¿Quiénes son las hijas? Las denominaciones, ¿ves? Pentecostal, Luz del Mundo, Luterano, Metodista, Bautista, Puerta del Cielo, Nazaret, Testigos de Jehová, Mormones, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ahí están las hijas de la Iglesia Católica, hacen lo mismo, se organizan y en cada país y en cada estado montan una iglesia. Vemos una mala a la gran ramera que es la Iglesia Católica, vemos un solo papa, pero hay miles de papas que no se ponen sotana, que no se ponen, se visten como la Iglesia Católica, igualitos, son igual que la Iglesia Católica, se denominan, hacen una denominación, ¿ve? Dios nunca mandó a hacer denominación, Dios mandó a predicar su palabra, ¿ve? Y no nos mandó a ponernos nombre, el nombre es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día vemos que el cristianismo, ¿verdad? Se ha desviado de la palabra, como dicen el primer mensajero, el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. No es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Después de las copas, ¿verdad? Vemos los truenos, Apocalipsis 10:3, vemos los 7 truenos, que son los 7 mensajeros, las 7 voces, ¿verdad? Y son los 7 sellos que Dios reveló a través del profeta William Marriott Branham. Entonces, esperemos que en esta breve análisis, ¿verdad? Seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por estas profundidades que le está trayendo a un pueblo que va a ser raptado. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta sería, hablando de lo espiritual, ¿cómo se deben ver las cosas? ¿Con tu propio ojo o por la palabra de Dios? No, el ojo, tenemos un ojo físico, ¿no? Todo ser humano tiene 5 sentidos, que es la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato, 5 sentidos. Pero cuando Dios habla del ojo espiritual en Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Hablando del ojo espiritual en Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos justos y profetas desearon ver lo que ven y no lo vieron. O sea, cuando Dios se refiere del ojo espiritual, ¿verdad? No el ojo natural. El ojo natural es bueno para nosotros los seres humanos, una vista natural, pero Dios se está refiriendo a la vista espiritual. ¿Ve? Y Pablo dice en 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Pablo dice, el hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no percibe las cosas de Dios porque para eso no cura, no la puede entender porque se ha de definir espiritualmente. O sea que la vista espiritual es revelación. Cuando Dios nos muestra una cosa, es porque Dios nos está dando la revelación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Es un ojo espiritual, un oído espiritual. Y ver espiritualmente es entender, y oír espiritualmente es entender. Por eso en San Juan 5:39 el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe es revelación, la misma fe que tuvo allá Abel. Abel no tuvo una Biblia como nosotros, no tuvo pendrive, no tuvo chino, no tuvo los 1200 sermones que predicó Dios a través del hermano Branham, no tuvo tablet, pero Abel tuvo la revelación. Si no tenemos revelación, no vamos a entender nunca quién es Dios. Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. O sea que Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. La mayoría de las religiones ven un Dios trino porque no tienen revelación. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. O sea que Dios se manifestó en carne. Hebreo 2:14 dice, así como los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Siempre recordamos que Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, y ese cuerpo se llamó Jesús. ¿Ve? Y cuando Dios vino a ese cuerpo se llamó Jesucristo. Cristo significa ungido. ¿Ve? Y Dios ungió su cuerpo, su tabernáculo, como dice Malaquías 3:1. Vendrá súbitamente Jehová el Señor a su templo. Ese templo fue Jesús, figura y sombra de los templos que hizo allá Salomón, del que hizo Nehemías, del templo allá. Entonces en San Juan 2:19 él dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de su cuerpo. Los escribas, los fariseos, los saduceos dijeron 46 años duró Salomón para construir este templo, y tú lo vas a edificar en 3 días. ¿Ves? Lo vieron natural, no lo vieron espiritual. Él hablaba del templo espiritual que era su cuerpo. La segunda pregunta sería: cuando un verdadero profeta profetiza y pasan años, ¿la gente lo ve como verdadero o falso? El ser humano lo ve como falso, porque cuando Dios trae una profecía a través de un profeta, la gente lo quiere ver inmediatamente, o al otro día, o a la semana, o al mes. Pero Dios no, porque cuando Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, pasaron 712 años para que se cumpliera esa profecía. O sea que si pasa, las vírgenes se guardaron, las jóvenes, las doncellas se guardaban virgen porque ya querían ser esa virgen, ¿no? Pero no fue el tiempo de Dios es perfecto. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Pasaron 712 años para que se pudiera cumplir una virgen concebirá. Entonces ahí el ser humano, ¿verdad? Como humano lo ve que es un falso profeta porque no se cumplió. Pues pasaron 50, pasaron 100, pasaron 200, 300, 400, 500, 600 años, 700 años, y ve cuando se vino a cumplir. Entonces la mayoría de la gente lo ve como falso, pero como era un verdadero profeta, se cumple la palabra de Dios. Cuando Dios profetiza, no es que se va a cumplir al año, los 2 años. Ahora, Dios, hay profecía que Dios dice, como le dijo a Jeremías, pues que Dios le dice que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia 70 años, y 70 años porque era Dios. Pues Dios no, como dice en número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, eso se cumple, pero el tiempo de Dios es perfecto. No es el tiempo de la humanidad, es el tiempo de Dios. Aún, ¿verdad? El hermano Abraham le dice a Abraham que iba a levantar un pueblo, y ese pueblo iba a estar 400 años le dice a Abraham, al padre de la fe, ¿verdad? Que ese pueblo iba a estar 400 años. Y si leemos la Biblia, pasaron 430 años para que Israel saliera de Egipto. Entonces el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios los tuvo ahí porque ellos fueron incrédulos. Los puso 30 años más. Y los cargó 40 años por el desierto dando vueltas. Y el hermano Oraja dice que ya la tierra prometida estaba cerquita, pero como ellos fueron incrédulos, los cargó ahí en el desierto, dándole vueltas. Entonces el tiempo de Dios es un tiempo muy diferente al tiempo natural. Es como dice Apocalipsis 16, ¿ve? Y dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es un tiempo espiritual, ¿ve? Y un tiempo natural. Eso es un tiempo espiritual. Y Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y otro tiempo es: sino que en los días, un tiempo espiritual. Ya los tiempos naturales para Dios, ¿verdad? Ya las 7 edades ya cesaron, ya entra el ser eterno, ¿ve? Y como él no tiene principio y no tiene fin, él desciende en 1963 para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que crezca, avance espiritualmente. Otra pregunta sería: la gente, cuando se le pregunta quién es el anticristo, siempre suelen decir que es un político. Sí, porque no tienen revelación, ciertamente. Ellos dicen que el anticristo es un John Biden, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong, Xi Jinping, Maduro, Petro, Bukele, y así, pues siempre se van a un político, más jamás. Pero la Biblia dice que el anticristo es el Papa. Según Tesalonicenses 2:4 dice: se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Pero la gente no ve eso porque no es una revelación, para que ellos puedan ver que anticristo es antipalabra, y que no solamente es el Papa de Roma, sino que hay muchos anticristos. Pues después del Papa, como dice Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de las rameras. Las madres de las rameras son las hijas, pues, metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigos de Jehová, mormones,
y etcétera, etcétera, ¿ves? Ellos son papas, como dijimos ahorita, ¿verdad? Porque ellos no se ponen sotana, no se ponen por hacer lo mismo que hace la Iglesia Católica, son hijas, ¿ves? Y la hija hace lo mismo que hace la madre. Ellos se organizan, predican un Dios trino, credo, dogma, mandamiento de hombre, como dicen en Marcos 7:6, hipócrita. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, las denominaciones invalidan la palabra de Dios, y muchos de este mensaje invalidan la palabra de Dios, se han desviado. Como dice en segunda de Pedro 3:16, Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, ¿ves? Que los indoctos y constantes tuercen para su propia perdición. Entonces el anticristo, ¿verdad?, es antipalabra. Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que San Juan 1:14 y primera de Timoteo 3:16 es lo mismo. Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? Pero Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Ahora Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo. Cristo fue nuestro redentor, nuestro pariente redentor, porque Dios es un espíritu. En Génesis 1:2 dice: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, Jesús dijo: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las religiones lo adoran en espíritu, hablan en lengua, saltan, brincan. ¿Ve? Y hoy en las iglesias lo que hay es espíritu de emoción, espíritu de fanatismo y espíritu de rol. ¿Ve? Pero cuando tú le aplicas la palabra, no aceptan la palabra, no aceptan Malaquías 4:5, no aceptan Lucas 17:30, no aceptan Apocalipsis 17, Apocalipsis 3:14, ¿ve? El séptimo mensajero, ellos no aceptan eso. Ellos aceptan son brincos, saltos y espíritu de error. Eso es lo que hay en las iglesias hoy. Entonces el anticristo es antipalabra. Anticristo es tan parecido a Dios, por eso Mateo 24:24 dice: serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Y ambos vienen desde el cielo. La primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón aquí es Roma, ¿verdad? Es el diablo, que es el dragón, que es Roma. Y que vemos que batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12 que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de las maldades de las regiones celestes. ¿Ve? Ahorita en la actualidad en el mundo hay 200 millones de demonios aquí en la tierra. ¿Ve? Apocalipsis 9:16, 200 millones de demonios luchando contra la novia. Pero estos son demonios religiosos, los mismos que estuvieron allá en el cielo, los mismos que estuvieron en Génesis, como Caín. Caín era religioso, ¿ves? Pero Caín no tuvo revelación. Caín llevó un altar de fruta, llevó manzana, pera, uva, lo bonito, ¿ves? Abel llevó un cordero. Abel tuvo la verdadera Biblia, porque Abel tuvo la revelación. Aun cuando no la tuvo, Abel no tuvo la Biblia literalmente como nosotros, no tuvo pergamino, no tuvo chino, escuchó mensajes por audio, nada de eso. Abel fue la revelación. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 3:6, dice Pablo: somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ves? Si nosotros podemos tener la Biblia literalmente, podemos tener los 1200 sermones que Dios trajo a través del hermano Braj, pero si no tenemos revelación no vamos a conocer a Dios jamás. Mucha gente conoce la Biblia, pero no conocen el actor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el actor se conoce única y exclusivamente por revelación. Por ninguna otra vía podemos conocer a Dios sino por revelación. Otra pregunta sería: la primera novia fue diseñada para ser engañada, y la última también será engañada, o ella no va a ser engañada. La primera novia fue Adán. Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino. Y sí, ella fue diseñada para ser engañada, ciertamente, ¿verdad? Dice la Biblia: engañarán si fuera posible aún los escogidos, pero Dios la diseñó para que fuera engañada. Ve, y el primer Adán, ella sale del primer Adán, ¿no? En Génesis 2:21, 2:22, 2:23, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán, raga las costillas, ¿ves? Raga el costado de Adán, ¿verdad? Y de ahí saca Dios a la novia y se la presentó a Adán. En Génesis 2:23, Adán dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Icha. Ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino, ¿ves?
Cuando Dios, en Génesis 5:2 dice, Dios le llamaba Adán, ¿verdad? No plural, sino singular. Ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino. Cuando Dios llamaba, decía Adán, estaba llamando a ambos, masculino y femenino. Ve, figura como dice Pablo ahí en Romanos 5:14, ¿verdad? Que aquel Adán era figura del que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, ¿verdad? San Juan 19:34 el soldado raga, ¿ves? Dios raga la costilla como el primer Adán y saca una novia, sale agua y sangre. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿ves? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces de ahí sale la novia, ¿ves? Del segundo Adán, como dicen 1 Corintios 15:45, 46, el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí saca una novia, ¿ves? Aquella novia fue diseñada para ser engañada, pero esta novia no va a ser engañada, porque así como él no pudo engañar al segundo Adán, tampoco puede engañar a la segunda novia, que la novia, el novio es el verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? El novio es el verbo, la novia es la palabra, ¿ves? Ambos son igualitos. Otra pregunta sería, en Génesis 2:24, no habían pecado Adán, y le dijo Dios que dejarían padre y madre y se unirían a su mujer y serían una sola carne. Es correcto, ¿no? ¿Cómo podría Dios? Porque Dios, como Dios ve todas las cosas, ya Dios había visto que ellos iban a caer, porque para Dios no hay nada nuevo. Dice que todo lo vio, todo lo que está aconteciendo, todo lo que aconteció, todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a acontecer, ya Dios lo vio de antemano. O sea que es como cuando alguien ve una película, ¿ve? Ya la ha visto, ya Dios vio el principio y Dios vio el fin, como dice en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega. O sea, el alfa es el principio, el omega es el fin. Yo soy el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, Dios no lo sorprende a nadie. Dios, cuando dice en Génesis 2:24, ¿verdad? Aún ellos todavía no habían pecado, pero ya Dios había visto la caída, porque Dios, como Dios, dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo todavía no había venido a la escena, pero como fue ese cordero inmolado, ya Dios lo había inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros somos hijos de Dios, no somos de ahorita, somos desde antes de la fundación del mundo. Dijimos, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ves? Entonces ya Dios, aquí todavía no habían pecado, pero ya Dios había dicho que el hombre dejará, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, serán uno solo, ¿no? Entonces ya Dios, sin que ellos habían pecado, porque el pecado cae en Génesis 3, ¿no? Que ya sabemos que no fue, como dicen los religiosos, ¿no? Que fue la desobediencia, que es una manzana que se comeba, ¿no? Pecado original o el sexo, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis hay simbolismo. En Génesis, conocer, y conoció a Adán a su mujer. En Génesis 4:1, conocer es acto sensual, ¿ves? Y desnudez, en Génesis 3:10 dice que ambos andaban desnudos, ¿verdad? En Génesis 2:25 y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ves? Ella todavía aquí se llamaba Adán, ¿verdad? En Génesis 3:10 dice, y respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estabas desnudo, y me escondí. Génesis 3:11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, diciendo no comes? O sea que desnudé en la Biblia, en Levítico 18, ¿verdad? Desde el verso 6 en adelante dice, no conocerás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu prima, de tu abuela, desnudez acto sensual. En otra versión dice, no tendrás sexo con tu prima, con tu tía, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, ¿ves? No tendrás sexo. Desnudez en la Biblia es acto sensual. Yo lo que le estaba diciendo aquí, ¿quién te enseñó a tener sexo? Y comer es acto sensual también en la Biblia. Proverbio 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice no he hecho maldad. O sea, está hablando de una mujer prostituta. Entonces el simbolismo de acto sensual, de sexo en la Biblia es comer, desnudez y conocer. Esos son simbolismos, hay más simbolismo. Entonces vemos que, ¿verdad? Ellos todavía dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y todavía no habían pecado, pero ya Dios vio todo lo que iba a pasar en Génesis.
y Dios vio todo lo que iba a pasar en Apocalipsis. Ya nosotros, ¿verdad? Anticipadamente sabemos que Israel, Apocalipsis 7, dice que sacará 144.000. Esos son los que Dios va a sacar. Pueden ver 16, 18, 20 millones cuando aparezcan Moisés y Elías, pero ellos vienen a predicarle a 144.000. O sea que los que van a oír el mensaje que trae Moisés y Elías en Apocalipsis 11:6 son los 144.000. Van a ver multitudes, pero son 144.000. Son escogidos desde antes de la fundación del mundo, igualito la novia es escogida desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Allá en Israel hay reprobo, aquí también hay reprobo. ¿Entiendes? Otra pregunta sería, ¿cuál es el absoluto de los profetas? El absoluto de los profetas es la palabra. Todo profeta se apega a la palabra. Por eso Gálatas, volvemos a citar Gálatas 1:8. Pablo dijo, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en el Gálatas 1:6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto nos hayamos apartado de aquel que nos llamó. ¿Ves? Entonces Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea que Pablo puso una maldición sobre todo aquel, ¿verdad?, que le quita o le ponga la palabra de Dios, que predica un evangelio diferente del que predicaron los profetas y que predicaron los apóstoles, porque Pablo en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Otra pregunta sería, ¿cometen errores los profetas en lo espiritual? Jamás. Los profetas son la boca de Dios, ¿verdad? Y ellos traen palabra de Dios. En lo natural ellos cometen errores. Vemos a Abraham allá, que era un profeta y mintió, ¿ves? Dijo que Sara era su hermana, ¿no? Vemos a Jacob, tramposo. Jacob significa tramposo, ¿ves? Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Y le pone Israel. Vemos a Jonás, que cometió errores, Dios lo manda a Nínive y agarró patirse. Vemos a Pablo también, Pablo, como cuando todavía no había sido convertido, se llamaba Saulo, ¿no? También persiguió a la iglesia, ¿ves? O sea que humanamente ellos fallan, como todo ser humano, como dice Santiago 5, yo estudié Santiago 4:17 y Santiago 5:17, ¿ves? Que él era un hombre sujeto a pasión igual que las nuestras, y cerró los cielos por 3 años y medio. O sea, en lo físico ellos pueden cometer muchos errores. Moisés, Dios le dijo que golpeara la roca una vez y la golpeó 2 veces. Humanamente falló, pues como humano, todo ser humano falla. ¿Ve? El único que no falla es Dios, y el único que no aprende es Dios. Nosotros como seres humanos todos los días estamos aprendiendo. Tenemos promesa de Dios en Filipenses 1:6, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los profetas, cuando es espiritual, ellos jamás cometen errores, jamás, pero humanamente ellos fallan. Ellos pueden mentir, pueden cometer errores humanamente, ¿ve? Pero espiritualmente jamás, porque ellos cuando hablan espiritualmente, la boca de Dios, como Moisés era la boca de Dios, Moisés habló cara a cara con Dios, pero con eso Moisés falló, pues, cometió errores, igual que cuando Dios le escribió los 10 mandamientos, allá en el monte, en el cielo, ¿no? Porque Moisés estaba fuera de aquí de la tierra, pero él cuando vio que el pueblo había hecho un becerro de oro, Moisés tiró las tablas, se iró, y así le pasa a todo ser humano falla, ¿verdad? Humanamente ellos fallan, pero espiritualmente jamás, porque ellos se apegan a la palabra, ellos son fieles a la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Otra pregunta sería, fuera de este mensaje, ¿hay rapto fuera de este mensaje que Dios ha traído? No hay rapto para mí. Los únicos que se van ahí son los que escucharon a los 7 mensajeros, ¿verdad? Ya los 7 mensajeros mencionados, cada quien, el que escuchó a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano William Marrobraja, son candidatos para rapto. San Juan 6:29, Jesús dijo, le preguntaron, ¿cuál es la obra de Dios? Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Fuera del mensaje para los religiosos no hay rapto. No hay rapto porque Dios no va a enviar un profeta para que venga a predicar y los va a salvar igualito. Es como si dijéramos cuando Dios mandó a hacer arca con Noé, ¿no? Noé era un profeta y el arca representaba la figura de Jesucristo. Y todo aquel que no entró en el arca, fuera del arca, todo el mundo murió. Entonces cada uno de los mensajeros, por eso en Apocalipsis 2:7 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias es el ser humano, las iglesias somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos que el que no oye, que oír es entender, ¿ves? Oír es entender, y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no entienden. Entonces, fuera de los 7 mensajeros no hay rapto. Pablo lo dice. Pablo dice en 1 Tesalonicenses que es el rapto, ¿no? 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo dice: el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos están en las edades, en los 7 mensajeros. Luego nosotros, que eso es lo que estamos esperando, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Y una transformación viva, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? En este cuerpo vivo van a ser muchos transformados. ¿Por qué? Porque Pablo dice: y nosotros los que quedemos, porque Pablo se ponía él también ahí, ¿ves? Y nosotros los que quedemos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Ya los muertos en Cristo están a 7 edades, ¿ves? Y estamos esperando la transformación de estos cuerpos, que Pablo dice en 1 Corintios 15:50, Pablo dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea que este cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo teofánico y después a un cuerpo glorificado, ¿ves? Son 2 cuerpos de transformación, pero este cuerpo no, porque este cuerpo viene del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Otra pregunta sería, en Amos 3 dicen, ¿andarán 2 juntos sin que estuvieran de acuerdo? ¿Qué quiso decir? Bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? Muy parecido a lo que el que no estuvo de acuerdo con los 7 mensajeros no estuvo de acuerdo con la palabra, porque el que los envía es el mismo Dios. Y aun cuando ellos predican la palabra, aun cuando ellos leen la Biblia, aun cuando ellos, ¿verdad?, no están de acuerdo con la palabra. La mayoría de las iglesias predican un Dios trino, y la palabra dice que la Biblia habla de un solo Dios con 3 manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice en Mateo 28:19, son 3 manifestaciones de un solo Dios, no son 3 dioses, ¿no? Leemos la palabra politeísmo, que de la palabra politeísmo en el año 325 Constantino une la política con la religión, y de ahí salen la palabra Trinidad, politeísmo, ¿no? Y también hubo la palabra unitarismo, que es un solo Dios, ¿no? Entonces de ahí para acá vienen esas contiendas, ¿no? Pero la Biblia habla de un solo Dios con 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? No hay más Dios, como dice Pablo en Efesios 4:5, en una fe, un bautismo, un Señor, una fe y un bautismo, no hay más, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Ves? Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, y ese cuerpo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra pregunta sería, ¿por qué hoy la prosperidad de un cristiano es la que dicen ellos que es porque la persona anda bien con Dios? Bueno, si fuera así, ¿verdad? Las grandes mafias estarían bien con Dios. Por lo menos Pablo Escobar, que es uno de los grandes narcotraficantes del mundo, y después muchos más, ¿no? Pero vemos que el mundo, ¿verdad?, ven eso como prosperidad, pues. Dicen que el que tiene dinero en el banco, el que tiene empresa, o sea, eso para ellos, eso para los ojos, volvemos al ojo físico, para los ojos físicos es prosperidad, pero Dios dice en Mateo 6:19, ¿verdad? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el ladrón corrompa, haced tesoros en el cielo. Y el mundo hoy no quiere hacer los tesoros en el cielo, sino aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo material, lo físico, por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6:8, ¿verdad? Dice que con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Ve? Y ahí mismo en 1 Timoteo 6:10 dice: la raíz de todo mal es el amor al dinero. No es el dinero, sino es el amor al dinero. ¿Ve? Entonces, lo material hoy es el estorbo más grande, como dijo el hermano Braham, para los hijos de Dios, para los ministros, para las iglesias. Las iglesias hoy son prósperas, ¿no? Tanto la iglesia católica, ella tiene toda la riqueza del mundo, ¿no? Ella controla, ella engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, primera epístola de San Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno.
Lucas 4:4, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Entonces el diablo comanda este mundo, pues por eso que volvemos otra vez que fuera de los 7 mensajeros no hay rapto. El mundo del diablo lo tiene engañado, pues le pone un dios trino, pone mujeres sacerdotisas, o sea, un mundo completamente anticristo. Anticristo es antipalabra y en contra de la palabra es anticristo. ¿Ves? No importa que sea metodista, bautista, pentecostal, o del mundo, Nazaret, testigo de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Es la palabra, no es la iglesia, no es el hombre, es la palabra. Por eso en Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En Proverbio 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, no haya su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre es la palabra. No es la iglesia, no es, o sea que el diablo tiene el control del mundo porque lo que hay es anticristo. Los hay en la iglesia católica, los hay en las denominaciones y aún en este mensaje hay mucho anticristo. Se han desviado de la palabra de Dios. Le han dado interpretación privada a la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación privada. Dios es su propio intérprete, ¿verdad? Siempre predicó el hermano Abraham un mensaje, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Génesis 1:2 sea la luz, en Génesis 1:3 Dios dice sea la luz y huele la luz. Dios fue su propio intérprete. Dios dijo en Isaías 7:14 una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios fue su propio intérprete. Dios dice en Isaías 9:6 nos ha nacido un niño sobre su hombro, principado, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús se hizo niño, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 12 apóstoles, Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 7 mensajeros, Dios es su propio intérprete. Dios tiene una novia aquí en la tierra, Dios es su propio intérprete. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Ve? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablando de un pueblo con percepción profética, un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Entonces vemos que como estamos hablando, ¿verdad? Que anticristo es antipalabra. Fuera de los 7 mensajeros no hay rapto. Fuera de los 7 mensajeros no hay verdad. ¿Ve? Porque Jesús dijo, San Juan 17:7 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Dios envió un mensajero para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. Todos los que escucharon los 7 mensajeros están durmiendo, están en los muertos en Cristo. Y nosotros lo que queremos seremos transformados. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Otra pregunta sería, ¿quién dominará el mundo? ¿El comunismo o el romanismo? El hermano Laja dice en el mensaje de la gran ramera, porque no somos una dominación, él dice, no le tengan miedo al comunismo. El comunismo es un instrumento en las manos de Dios. No es que sea bueno, pero es un instrumento en las manos de Dios. Nabucodonosor de este tiempo, como dice Daniel 2, ¿verdad? Es el comunismo. El Nabucodonosor de este tiempo, el Jehú de este tiempo, Segunda de Reyes 9:30, ¿verdad? Es el comunismo. El rey del norte, Ezequiel 38, ¿verdad? Es el comunismo. ¿Ve? Pero el comunismo no va a dominar el mundo. El que va a dominar el mundo es el romanismo. Leímos en Apocalipsis 13:16, ¿verdad? Que el que va a dominar el mundo es Roma. ¿Ve? Dice Apocalipsis 13:16, del verso 15, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen. La imagen son las iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. Y se le permitió infundir, Apocalipsis 13:15, se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todo, pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que es la doctrina católica romana, que es la Trinidad, dice el hermano Urán. Rechazar el Espíritu Santo es aceptar la marca de la bestia. ¿Ve? Verso 13-17, dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es el 666.
Hermano Raja visitó a Roma y vio la corona del Papa y decía Vindicario Filii Dei. En números romanos daba 666, que es la doctrina católica romana. Ella tiene el poder político, ella tiene el poder económico y tiene el poder militar. Todo lo que le pertenece a Estados Unidos le pertenece a Roma. ¿Verdad? Ahí vemos en Primera de Reyes 16 al 29 el matrimonio de Acán y Isabel. Hoy Acán representa a Estados Unidos, Isabel representa a Roma, Jehú representa a Rusia. ¿Ve? Y vemos que Dios en simplicidad, en humildad, viene mostrando, allá eran sombras, hoy son realidades. ¿Ve? Ahí vemos las dos bestias. Las dos bestias es Estados Unidos, Apocalipsis 13, ¿verdad? Y Roma. Roma fue herida como Roma imperialista, como Roma pagana. Ella dominó el mundo en el tiempo de Jesucristo como Roma imperialista, como Roma pagana, pero ella hoy domina el mundo como Roma papal. Ella fue derrocada por los bárbaros, ¿ve? En el año 800, ¿no? Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, a través del cuarto Elías, le trae un mensaje a Eliseo, que es la novia, le trae un mensaje a Acán, que es Estados Unidos. Por eso el hermano Raja en la séptima visión vio Estados Unidos convertido en cracker. Le trae un mensaje a Jezabel, que es la iglesia católica, y le trae un mensaje a Jehú, que es el rey del norte, que es Rusia. Tenemos a los Bri. Los Bri son los reyes del oriente que aparecen en Apocalipsis. Están secando el río Éufrates. El río Éufrates es la iglesia católica romana. La iglesia católica representa el río Éufrates, representa Babilonia, representa la gran ramera, la madre de la ramera, ¿ve? Y representa ella va a dominar el mundo entero, Las iglesias de Génesis, el Apocalipsis, un simbolismo de mujer y simbolismo de nación también, porque Roma, que la ramera, representa una mujer, lo dice la Biblia, ¿no? Aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Dice el verso 18, dice, la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es esa Roma? Todas las naciones del mundo le pagan tributo a Roma, ¿verdad? El verdadero imperio no es Estados Unidos, ni es Rusia, ni es China. El verdadero imperio es Roma. Ella domina el mundo. Ella lo dominó como Roma imperialista, como Roma pagana. Hoy lo domina como Roma papal, como Roma cristiana. Siempre hemos dicho que ellos tienen impunidad mundialmente. Nunca se puede meter un cardenal, un obispo, un arzobispo preso. Ellos tienen impunidad mundialmente, ¿ves? Ellos son el verdadero imperio. Ningún país los puede poner preso. Ellos pueden violar niños, pueden ser pedófilos, pueden ser las mujeres, las monjas pueden ser lesbianas, los hombres pueden ser gay, pueden ser bisexual, transgénero, pero para ellos no hay ley, no hay justicia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad mundialmente. Entonces vemos que en Apocalipsis 18:2 dice que se ha hecho guarida de demonios, de espíritu, de cuadrúpedos, de aves inmundas, igual que Estados Unidos. Ambos empezaron con Dios, ambos empezaron bien, tanto la Iglesia Católica como Estados Unidos. Estados Unidos tuvo presidentes como Abraham Lincoln, Washington, hombre que tenía un altar en la Casa Blanca, pero ella es una de las naciones más aberrantes del mundo, igual que Roma. ¿Ves? Son las naciones más aberrantes del mundo. Por eso que países comunistas como Rusia y como China tienen más moral que el mismo Estados Unidos y que la misma Iglesia Católica Romana. ¿Ves? Entonces, Dios ha traído el séptimo mensajero para desnudarla. Allá eran sombras, figuras, hoy son realidades. ¿Ve? Aquí está Elías trayendo un mensaje a Eliseo, que es la novia, figura de la novia, simbolismo de la novia, ¿verdad? Trayéndole un mensaje a Acán, que es Estados Unidos, que Estados Unidos es destruido en la séptima visión por Rusia, por el rey del norte también, por Nabucodonosor. Es látigo para la Iglesia Católica y para Estados Unidos. Y ella es quemada también por Jehú, que es Rusia. ¿Ves? Ella es quemada, como dice Apocalipsis 18, que salía humo. ¿Ves? Ella es quemada con una bomba nuclear. Rusia destruye tanto a Acán, primero que muere es Acán, que es Estados Unidos, y después destruye a Jezabel. ¿Ves? En Segunda de Reyes 9:30, Jehú representa a Rusia. Entonces vemos estas figuras perfectas completamente, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Para eso Dios ha traído un profeta a la escena, ¿ves? Y nos ha mostrado las figuras que habló Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo de sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿ves? Y en Hebreos 8:5 Pablo dice que son figuras, sombras de lo que había de venir. Hoy son realidades que la novia, ¿verdad?, a través del cuarto día, a través de la manifestación de Lucas 17:30, a través de la manifestación del Hijo del Hombre, y a través del séptimo mensajero, Dios la ha desnudado a la Iglesia Católica, ha desnudado a las hijas,
y ha ayudado mucho este mensaje que se han desviado. Bueno, estamos llegando al final del programa La necesidad de un profeta. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más y por la respuesta que el pastor Melvin Carrasco nos está dando conforme a la Biblia y el mensaje que Dios está trayendo. Vamos a estar pasando el pastor Melvin que nos estará despidiendo para un próximo. Bueno, esperemos que seamos ayuda, como siempre hemos dicho, para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Amén.